El capitán Jake Morrison estaba frente al espejo en su aposento, ajustándose su uniforme formal una última vez. La tela azul oscuro estaba perfectamente prensada y la insignia plateada en sus hombros captaba la luz. Esta noche fue importante. Muy importante. Una princesa de uno de los imperios alienígenas más poderosos de la galaxia estaba visitando Unity Prime, la estación espacial humana que orbitaba la Tierra. Jake había sido elegido para saludarla y servir como su guía durante la visita. Respiró profundamente y miró el panel de datos que tenía sobre el escritorio. Durante los últimos 3 días, había estudiado todo sobre el Imperio Talin y sus costumbres. Sabía cómo hacer una reverencia apropiada, qué palabras utilizar y qué temas evitar en una conversación. Los Talne eran antiguos y poderosos. Habían estado viajando entre las estrellas durante miles de años antes de que los humanos descubrieran el fuego. Su aprobación podría ayudar a la Tierra a obtener la membresía plena en la Confederación Galáctica. El amigo de Jake, el Dr. Henry Cole, entró en la habitación con 2 tazas de café. Henry era un científico que estudiaba culturas extraterrestres. Tenía un cabello castaño y desgreñado y unas gafas que siempre parecían resbalarse por su nariz. Le entregó una taza a Jake y tomó un sorbo de la suya. ¿Estás listo para esta noche? Henry preguntó. Estoy tan preparado como puedo estar, respondió Jake. Solo espero que todo salga bien. Henry asintió. Solo recuerda que son muy formales. Se preocupan mucho por los rangos y los títulos. La princesa Celar es joven, solo tiene 19 años, pero sigue siendo de la realeza. Trátala con respeto y estarás bien. Jake terminó su café y dejó la taza. Respeto. Entiendo. 2 horas después, Jake estaba en el salón de recepción principal de Unity Prime. La habitación era hermosa. Las luces brillaban desde el techo como estrellas y los grandes ventanales mostraban la curva de la Tierra debajo. Diplomáticos de una docena de especies alienígenas diferentes llenaron la sala, hablando en pequeños grupos. Todos llevaban sus mejores ropas. El aire vibraba con una conversación tranquila y una música suave que sonaba de fondo. La comandante Lisa Park estaba junto a Jake. Ella era su jefa y la cabeza del equipo diplomático de la Tierra. Era una mujer bajita, de ojos penetrantes y cabello gris recogido en un moño apretado. Había pasado 30 años en el servicio diplomático y había visto casi todo. Casi. La princesa debería llegar en cualquier momento. Lisa dijo en voz baja. Recuerde que se trata de construir puentes. Necesitamos que estén de nuestro lado. Jake asintió. Entiendo. Una campana sonó suavemente y la habitación quedó en silencio. Las puertas principales se abrieron y entró la princesa Salara. Jake sintió que se quedaba sin aliento por un momento. Ella era llamativa. Su piel tenía un color azul suave que parecía brillar con la luz. Su cabello era plateado y caía en ondas hasta sus hombros. Sus ojos eran violetas y recorrieron la habitación con frío interés. Llevaba un vestido largo que brillaba como metal líquido, y detrás de ella caminaban 6 asistentes vestidos con uniformes a juego. Jake dio un paso adelante como estaba previsto. Hizo una reverencia al estilo tradicional, con una mano sobre el corazón y la cabeza baja en señal de respeto. Cuando se enderezó, habló con un tono impecable. Su Alteza, bienvenido a Unity Prime. Es un gran honor recibirle aquí. Soy el capitán Jake Morrison y tendré el privilegio de servir como su guía durante su visita al espacio humano. Los ojos violetas de la princesa Solara lo miraron apenas por un segundo. Ella no sonrió. Ella no se inclinó. Ella simplemente inclinó la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento. Fue la mínima respuesta posible. Pero Jake siguió adelante. Había preparado un breve discurso sobre los acontecimientos de la noche y el programa de su visita. Hemos organizado varias presentaciones que esperamos sean de su interés, continuó Jake. Mañana os mostraremos nuestras instalaciones de investigación y al día siguiente. Nunca terminó su frase. Un extraterrestre alto,
parecido a un insecto y con 4 brazos, entró en la habitación por una puerta lateral. Se trataba del embajador Tembok, diplomático del gobierno central de la Confederación. El rostro de la princesa Celara se iluminó inmediatamente. Ella se alejó de Jake justo en medio de su frase y caminó hacia el embajador. «Embajador Bak», dijo cálidamente, hablando en el lenguaje galáctico común. «Qué maravilloso verte aquí. No sabía que asistirías». Jake se quedó allí, con la boca todavía medio abierta con las palabras que había estado a punto de decir. La princesa ahora estaba de espaldas a él, completamente concentrada en el embajador. Fue como si Jake simplemente hubiera dejado de existir en el momento en que apareció alguien más importante. La habitación se había quedado muy silenciosa. Otros diplomáticos e invitados estaban observando. Algunos parecían avergonzados. Otros parecían curiosos sobre lo que sucedería a continuación. El rostro del comandante Park se puso pálido. Henry, de pie cerca de la mesa de refrigerios, se había detenido con un vaso a medio camino de su boca. Jake sintió que el calor le subía al pecho. No el tipo de ira explosiva que hace que la gente grite o arroje cosas. Esto fue diferente. Esta era la ira fría y clara de alguien que acaba de darse cuenta de que lo están tratando como si no valiera nada. Había pasado 3 días preparándose para este momento. Había aprendido su idioma, estudiado su cultura y organizado todo para que su visita fuera cómoda. Y lo había despedido como si fuera un sirviente que había cumplido su tarea y ya no era necesario. Durante un largo momento, Jake no se movió. Su mente repasó rápidamente sus opciones. Podía quedarse allí y esperar a que la princesa recordara que él existía. Podría aclararse la garganta y tratar de recuperar su atención. Podría hacer una broma para aliviar la tensión. Podía fingir que no había pasado nada y escabullirse en silencio. Todas estas eran cosas que un diplomático podría hacer. Todas estas eran formas de suavizar la situación y evitar la vergüenza. Pero Jake Morrison no era solo un diplomático. También era un hombre que había sido criado por su abuelo en las montañas de Montana. Su abuelo le había enseñado muchas cosas, pero hubo una lección que fue la que más le impactó. Un hombre que se respeta a sí mismo nunca aceptará ser tratado como menos que humano. Y justo en ese momento era así como lo había tratado la princesa. No como persona, no como compañero diplomático, ni siquiera como un servidor que merecía una cortesía básica. Ella lo había tratado como un mueble, algo que debía ignorarse una vez que hubiera cumplido su propósito. Jake tomó su decisión sin decir palabra, sin anunciarlo, sin despedidas ni explicaciones. Él simplemente se giró y caminó hacia la salida. Sus pasos eran firmes y tranquilos. Él no se apresuró. Él no salió furioso. Simplemente se alejó como si tuviera que estar en otro lugar, en un lugar más importante que estar en una habitación en la que claramente no lo valoraban. Henry intentó interceptarlo cerca de la puerta. «Jake, espera». Jake levantó una mano, un gesto amable que decía que apreciaba la preocupación, pero que había tomado una decisión. Henry dio un paso atrás y Jake entró por la puerta. Se cerró suavemente detrás de él y desapareció. Dentro del salón de recepciones, el silencio era ensordecedor. La princesa Sara continuó su conversación con el embajador Baj, aparentemente sin darse cuenta de que había sucedido algo inusual. Pero todos los demás en la sala entendieron. Acababan de presenciar algo que casi nunca ocurría en la diplomacia galáctica. Alguien se había alejado de la realeza. Alguien había elegido la dignidad personal por encima de la necesidad política, y ese alguien era humano. La comandante Lisa Park se quedó congelada. Su mente ya estaba pensando en el control de daños que tendría que hacer. Los ojos compuestos del embajador Box se abrieron de par en par por la sorpresa, y solo escuchaba a medias lo que decía la princesa. Y en algún lugar de la multitud, otros diplomáticos de especies más jóvenes o menos poderosas estaban sintiendo algo que no habían sentido en mucho tiempo. Una extraña mezcla de conmoción, miedo y algo que podría haber sido respeto.
La comandante Lisa Park encontró a Jake en sus aposentos 2 horas después. Llevaba una pequeña bolsa con ropa y artículos personales. Sus movimientos eran tranquilos y metódicos, como si se estuviera preparando para un viaje rutinario a casa. Lisa cerró la puerta detrás de ella y se quedó con los brazos cruzados. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy empacando», dijo Jake simplemente. «Estoy solicitando licencia». «Salgan inmediatamente. Regreso a la Tierra». Lisa sintió que su mandíbula se apretaba. «Jake, no puedes irte en medio de un evento diplomático. ¿Entiendes lo que has hecho? La princesa Sara es una de las visitantes más importantes que hemos tenido aquí. El apoyo del Imperio Tallin es crucial para nuestra pertenencia a la Confederación». Jake cerró la cremallera de su bolso y se giró para mirarla. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada firme. Entonces tal vez deberían haber enviado a alguien que supiera tratar a la gente con respeto básico. Ella seguía las costumbres de su cultura, argumentó Lisa. A la nobleza se le enseña que no me importa, interrumpió Jake en voz baja. No me importa si es su cultura. No es la mía. No voy a sonreír y fingir que es aceptable que me traten como si no estuviera allí. Lisa respiró hondo, intentando controlar su frustración. Jake, sé que fue grosero. Sé que fue insultante, pero a veces en este trabajo, tenemos que tragarnos el orgullo por el bien común. La Tierra necesita aliados. Aún somos nuevos en la comunidad galáctica. No podemos permitirnos ofender a especies poderosas por algo como esto. Jake recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Encuentra a alguien más que se encargue de la visita de la princesa. Ya terminé. Lisa lo vio irse, y por un momento, se sintió dividida entre su deber como comandante y su comprensión como ser humano. Una parte de ella quería ordenarle que se quedara, pero otra parte, la que recordaba por qué se había unido al servicio diplomático, comprendía exactamente por qué Jake se había marchado. La noticia del incidente se extendió por los canales diplomáticos con una velocidad asombrosa. A la mañana siguiente, todos los embajadores, delegaciones y cargos políticos de la Confederación habían oído la historia. Un oficial humano se había marchado de la realeza Teine. Algunos lo llamaron valiente, otros insensato, otros imperdonable. Lisa pasó todo el día siguiente en reuniones intentando contener el daño. La delegación Tallin se sintió oficialmente ofendida y exigió una disculpa. Varias de las especies más antiguas y poderosas de la Confederación enviaron mensajes expresando su decepción por la falta de formación diplomática adecuada de la humanidad. Pero también hubo otros mensajes. Mensajes discretos de especies más pequeñas, miembros más nuevos de la Confederación. Estos mensajes eran diferentes. Felicitaban a la Tierra por su determinación. Decían cosas como, ojalá tuviéramos el coraje de hacer lo mismo. Mientras tanto, Jake estaba en una lanzadera de regreso a la Tierra. Miraba las estrellas por la ventana y se preguntaba si acababa de terminar su carrera. Tal vez sí. Quizás marcharse había sido una decisión políticamente equivocada, pero no podía quitarse la sensación de que había sido la decisión correcta como ser humano. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Un hombre que se inclina ante cualquiera por cualquier motivo, acabará por inclinarse ante cualquier cosa. En Unity Prime, la princesa Sara continuó su recorrido por las instalaciones humanas. Pero algo había cambiado y la confundía. El personal humano seguía siendo educado. Seguían haciendo reverencias cuando el protocolo lo exigía. Seguían respondiendo a sus preguntas y le mostraban los alrededores. Pero la calidez había desaparecido. Las sonrisas entusiastas habían desaparecido. Todos la trataban con una profesionalidad impecable y fría, y nada más. Sara notó este cambio, pero no lo entendió. Se lo mencionó a Lady Srana, su consejera principal, durante un momento privado en sus aposentos. Los humanos parecen diferentes hoy, dijo Sara, frunciendo ligeramente el ceño.
Son educados, pero parecen distantes. Lady Sir, una talene mayor, de cabello plateado y ojos sabios, miró atentamente a su joven princesa. Su Alteza, ¿recuerda al oficial humano de anoche? El que le hablaba cuando llegó el embajador Baj. Selara pensó un momento. Vagamente. ¿Por qué? Abandonó la recepción después de que usted se girara para hablar con el embajador. Señor, con cuidado. Abandonó la estación por completo. Ha regresado a la Tierra. Sara parpadeó. ¿Por qué haría eso? ¿Tenía una emergencia? Sara hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo, Su Alteza, que se sintió irrespetado por la forma en que lo despidió. ¿Lo despidió? Salara parecía genuinamente confundida. No lo despedí. Simplemente vi al embajador V y fui a saludarlo. Eso es normal para nosotros. Quizás, dijo Srana con suavidad. Pero los humanos ven las cosas de otra manera. Tienen fuertes sentimientos sobre ser tratados con lo que llaman dignidad, sin importar el rango o el estatus. Solara se sentó en una silla, todavía con aspecto desconcertado. Había sido criada en un palacio donde todos sabían cuál era su lugar. Los nobles hablaron. A los nobles. Los sirvientes hablaban con los sirvientes. Y cuando aparecía alguien de mayor rango, era perfectamente aceptable dejar de hablar con alguien de menor rango para dirigirse a él. No era de mala educación. Así funcionaban las cosas. ¿Cómo podía el humano ofenderse por algo tan normal? Esa noche, el embajador Trenbach solicitó una reunión privada con la princesa Selara. Era un ser antiguo, con más de 1000 años, que había servido a la Confederación durante la mayor parte de ese tiempo. Conocía a la familia de Sara desde hacía generaciones. Cuando entró en sus aposentos, ella lo saludó cálidamente, pero él parecía serio. Su Alteza, dijo Ten con su voz áspera y ronca, necesito hablar con usted sobre el incidente de anoche. Sara suspiró. ¿Se refiere al oficial humano? Sigo sin entender por qué todos arman tanto alboroto por esto. Entonces se acomodó en una silla diseñada para su cuerpo con antebrazos. Ese es precisamente el problema, Su Alteza. No lo entiende, y necesita entenderlo. Los humanos son diferentes a la mayoría de las especies de la Confederación. ¿En qué sentido? Sara preguntó. Evolucionaron sin una jerarquía biológica clara. Luego explicó. La mayoría de las especies, incluyendo los tolene, tienen sistemas naturales de dominio integrados en nuestra biología. Entendemos instintivamente que algunos individuos están por encima de otros. Pero los humanos se desarrollaron de forma diferente. Crearon jerarquías artificiales basadas en ideas como el mérito, los logros y el acuerdo social. Y como sus jerarquías son artificiales, también pueden ser cuestionadas y cambiadas. No veo qué importancia tiene eso, dijo Sara. Luego se inclinó hacia adelante. Importa porque los humanos creen que cada individuo tiene algo que llaman valor inherente. Creen que el valor de una persona existe independientemente de su rango o posición. Cuando te alejaste del capitán Morrison, no solo seguías tu protocolo cultural. Desde su perspectiva, le estabas diciendo que no tenía ningún valor, que no merecía ni siquiera la cortesía más básica, y los humanos no tolerarían eso, ni siquiera de la realeza. Sara guardó silencio un largo rato, procesando la información. Le sonaba extraño. Cada individuo tiene un valor inherente. ¿Cómo podía ser cierto? Claramente, algunas personas eran más valiosas que otras. Una princesa era más valiosa que un guardia. Un científico era más valioso que un conserje. Era obvio. ¿No? ¿Qué debo hacer?, preguntó Selara finalmente. Los ojos compuestos de Tene la estudiaron atentamente. Eso depende de usted, Su Alteza, pero le sugiero que intente aprender sobre los humanos. Aprender de verdad sobre ellos. No solo sobre sus protocolos diplomáticos, sino sobre cómo piensan, cómo ven el mundo. Podría ser esclarecedor. Después de que Tene se fuera, Selara se sentó sola en sus aposentos, reflexionando.
Por primera vez en su vida, comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, había más que entender sobre el universo de lo que le habían enseñado. Y en algún lugar de la Tierra, Jake Morrison estaba en el rancho de su abuelo mirando las estrellas, preguntándose si alguna vez regresaría a Unity Prime o si su carrera entre las estrellas había terminado. Jake llevaba 2 semanas en casa cuando la comandante Lisa Park llegó al rancho de su abuelo en Montana. Estaba arreglando una cerca en el pasto trasero cuando vio su coche acercándose por el largo camino de tierra. Se secó el sudor de la frente y caminó hacia ella. Lisa salió del coche y miró alrededor, en las montañas y los campos abiertos. «Un lugar precioso», dijo ella. «Es mi hogar», respondió Jake. Dejó sus herramientas y señaló hacia la casa. «¿Quieres un café?» Se sentaron en el porche a tomar café y observaron al ganado pastar a lo lejos. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, Lisa rompió el silencio. «Tu renuncia no fue aceptada», dijo. Jake la miró sorprendido. «¿Qué?» «Hay una conferencia importante en Vixara Prime», continuó Lisa. «El Gran Consejo se reúne para debatir la solicitud de membresía de la Tierra y han solicitado específicamente que asistas». «¿Por qué querrían que estuviera allí?», preguntó Jake. «Insulté a una princesa. Me marché de un evento diplomático. Debería ser la última persona a la que querrían ver». Lisa sonrió levemente. «Eso mismo pensé. Pero ha sucedido algo interesante. Tu pequeña salida inició un debate. Un gran debate. Algunas de las especies poderosas están enfadadas y quieren que se nos castigue. Pero otras, incluyendo algunas voces sorprendentes, dicen que la perspectiva de la humanidad sobre la dignidad podría ser justo lo que la Confederación necesita». Jake guardó silencio un momento. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Crees que hice algo mal?» Lisa miró hacia las montañas. «Como tu comandante, sí, pusiste en riesgo nuestra misión diplomática, pero como ser humano, se giró para mirarlo. No, creo que les demostraste que tenemos límites que no cruzaremos, ni siquiera por rédito político. Y quizá necesitaban verlo». Jake respiró hondo. «Si yo vuelve, ¿tendré que disculparme?» «No», dijo Lisa con firmeza. «Harás tu trabajo. Representarás a la humanidad, pero no te disculparás por tener estándares». 3 días después, Jake se encontraba a bordo de una nave de transporte rumbo a Vixara Prime. La enorme estación espacial era el corazón político de la Confederación Galáctica. Miles de delegados de cientos de especies vivían y trabajaban allí. La estación era tan grande que contaba con sus propios sistemas meteorológicos y bosques artificiales. Cuando Jake llegó, le asignaron un alojamiento en el ala diplomática. En su primera mañana, dio un paseo para despejarse antes de que comenzaran las sesiones de la conferencia. Al doblar una esquina en uno de los jardines de la estación, se encontró cara a cara con la princesa Sara. Ambos se detuvieron. Por un momento, ninguno habló. El asistente de Sara estaba detrás de ella, observándola atentamente. Jake pudo ver la expectación en sus ojos. Pensaron que haría una reverencia y se disculparía o tal vez mostraría enojo y armaría un escándalo. Jake tampoco. Simplemente asintió cortésmente y dijo, «Su Alteza», en el mismo tono que usaría con cualquier otro delegado. Luego continuó. Caminando. Solara se quedó paralizada por un momento. Esto no era lo que esperaba. Había pasado las últimas 2 semanas pensando en Jake Morrison, estudiando la cultura humana, viendo sus películas y documentales. Había esperado enojo o seriedad. Esta calma profesional era, de alguna manera, peor. Sugería que Jake simplemente había pasado página, que ya ni siquiera merecía la pena molestarse por ella. Las sesiones de la conferencia fueron intensas. La sala principal era enorme, con asientos dispuestos en círculos para que todas las delegaciones pudieran verse. En el centro había una plataforma donde los delegados podían dirigirse a toda la asamblea.
El debate sobre la membresía de la Tierra se convirtió rápidamente en un debate sobre las acciones de Jake. Un embajador anciano del colectivo sitiano, una especie que había estado en el espacio durante 10.000 años, habló durante casi una hora sobre la importancia de respetar las jerarquías y los peligros de permitir que las especies más jóvenes desafiaran a sus superiores. Cuando fue el turno de Jake, caminó tranquilamente hacia la plataforma. Había preparado sus palabras cuidadosamente. No atacaría la cultura de nadie. No defendería sus acciones como moralmente superiores. Simplemente presentaría una perspectiva diferente. Honorables delegados, Jake comenzó a hablar en el lenguaje galáctico común. Quiero hablarles de algo que los humanos llamamos respeto mutuo. Es diferente del respeto jerárquico que practican muchas de sus culturas. El respeto mutuo significa que ambas partes en una interacción se reconocen mutuamente como merecedoras de cortesía básica, independientemente de su poder o estatus. Hizo una pausa y miró a su alrededor. No le pido a nadie que abandone su cultura. Cuando visitamos sus mundos, seguimos sus protocolos. Nos inclinamos cuando ustedes se inclinan. Usamos sus títulos y observamos sus costumbres, pero les pedimos la misma cortesía. Cuando visiten el espacio humano, esperamos que reconozcan que nuestros valores, aunque diferentes a los suyos, son legítimos. Respeto no significa acuerdo, continuó Jake. Significa reconocimiento. Significa reconocer que la otra parte tiene perspectivas y valores que importan, incluso si no son los mismos que los suyos. En la historia diplomática humana, hemos negociado con éxito con miles de culturas diferentes manteniendo este principio. Nuestras estadísticas muestran que las misiones diplomáticas humanas tienen tasas de escalada de conflictos más bajas que el promedio galáctico. El discurso fue tranquilo, bien documentado y cuidadosamente redactado. Jake no mencionó a la princesa Sara por su nombre. No era necesario. Todos en la cámara sabían exactamente de qué hablaba. La princesa Selara observaba desde la galería de observadores. Por primera vez en su vida, sintió algo que nunca antes había experimentado. Vergüenza genuina. No vergüenza por haber sido descubierta rompiendo una regla, sino vergüenza real por haber lastimado a alguien que no lo merecía. Esa noche, hubo una recepción diplomática. Jake estaba hablando con el embajador Tembok sobre los programas de investigación de la Tierra cuando la princesa Sara se acercó. Esta vez, esperó una pausa en la conversación antes de hablar. Esta vez, cuando Jake se giró para saludarla, hizo algo sin precedentes para la realeza de Teorne. Capitán Morrison, embajador Baj, dijo cortésmente. ¿Puedo unirme a su conversación? Jake se sorprendió, pero mantuvo la compostura. Asintió y señaló un asiento vacío cercano. Sara se sentó y por primera vez tuvieron una conversación real. Hizo preguntas sobre los conceptos humanos de dignidad e igualdad. Sus preguntas demostraron que había estado estudiando de verdad. Cultura humana. He estado viendo sus películas históricas, dijo Sara. Las que tratan sobre sus movimientos por los derechos civiles. Las encuentro fascinantes, pero también confusas. ¿Por qué la gente común desafiaría a las instituciones poderosas? ¿Acaso no entendían los riesgos? Jake pensó detenidamente su respuesta. Entendían los riesgos a la perfección, pero creían que ser tratados con dignidad valía la pena. Creen que algunas cosas son más importantes que la seguridad o la comodidad. ¿Cómo qué? Preguntó Sellara. Como el respeto por uno mismo, dijo Jake simplemente. Como poder mirarse al espejo y saber que no aceptaba ser tratado como menos que humano. Sellara guardó silencio un momento. Procesando esto. Entonces sonó una alarma de emergencia en toda la estación. Las luces cambiaron a alerta roja. Una voz por el intercomunicador anunció que una nave de investigación humana había sido atacada por piratas en un sistema cercano. La nave estaba dañada y a la deriva, y la tripulación estaba en peligro. Jake se puso de pie inmediatamente, con el rostro tenso. La nave de investigación transportaba a su amigo,
el Dr. Henry Cole, junto con otros científicos. Las naves patrulleras de la Confederación más cercanas estaban a horas de distancia. La mente de Jake repasó las posibilidades. La delegación humana tenía una nave de escolta, pero no estaba diseñada para operaciones de combate ni de rescate. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Jake se volvió hacia el comandante Park. Me ofrecí voluntario para liderar una misión de rescate. Entonces, la princesa Sarah habló, y sus palabras sorprendieron a todos en la sala. Mi yate está equipado con escudos y armas avanzados. Si el capitán Morrison acepta mi ayuda, prestaré mi nave para la misión de rescate. Jake la miró, viendo algo nuevo en sus ojos violetas. Con determinación y tal vez, solo tal vez, el comienzo de la comprensión, asintió una vez. Entonces vámonos, dijo. El yate de la princesa Salara era hermoso. Las paredes interiores brillaban con metal pulido y los controles estaban cubiertos de luces que cambiaban de color. Jake estaba de pie en el centro de mando con varios oficiales de seguridad humanos, Lady Srana y un escuadrón de guardias reales. La tensión en el aire era densa. Formaban un equipo improbable, formado por la crisis. Jake extendió un mapa holográfico sobre la mesa. Mostraba la ubicación de la nave de investigación dañada y los 3 barcos piratas que la rodeaban. Los piratas pertenecían a un grupo llamado los asaltantes Corbati, criminales que capturaban personas para venderlas como rescate en lugar de matarlas. Eso significaba que el Dr. Cole y los demás científicos probablemente seguían vivos. Pero el tiempo se agotaba. Esto es lo que haremos, dijo Jake, señalando el mapa. Los barcos piratas no reconocen las marcas reales de este yate. Para ellos, parece una costosa nave de transporte. La usaremos. Nos acercamos como si fuéramos una nave civil perdida. Cuando se muevan para interceptarnos, les daremos golpes precisos para inutilizar sus armas y motores. Mientras estén confundidos, un equipo de abordaje evacuará a los investigadores. Uno de los guardias, un guerrero alto con armadura azul, habló. Se había mostrado escéptico sobre seguir órdenes humanas, pero hizo una buena pregunta sobre las frecuencias de los escudos. Jake escuchó, ajustó el plan según la sugerencia del guardia y le dio las gracias. El guardia pareció sorprendido y asintió con respeto. La princesa Selara observó atentamente esta interacción. Había recibido formación en teoría militar en las mejores épocas, pero nunca había presenciado un combate real. Desde luego, nunca había visto a un comandante pedir consejo a sus subordinados y aplicarlo. En su mundo, las órdenes fluían de arriba abajo, pero el método de Jake parecía dar mejores resultados. El yate salió del hiperespacio cerca de la nave de investigación dañada. Las 3 naves piratas los detectaron de inmediato y comenzaron a moverse para interceptarlos. Jake dio órdenes tranquilas al capitán del yate, quien lo siguió con precisión. Los escudos del yate se activaron justo cuando la primera nave pirata disparó. La batalla fue breve pero intensa. Los escudos superiores del yate resistieron fácilmente las armas piratas. El fuego de respuesta de los cañones del yate inutilizó rápidamente a 2 de las 3 naves hostiles, pero la tercera nave pirata logró atrapar la nave de investigación con un rayo tractor y comenzó a arrastrarla hacia un campo de asteroides cercano. Jake maldijo en voz baja. Si entran en ese campo de asteroides, los perderemos. Tomó una decisión rápida. Tomaría una lanzadera de abordaje con 4 oficiales de seguridad humanos y 2 guardias voluntarios. Interceptarían la nave de investigación antes de que los piratas pudieran asegurarla. Era peligroso, posiblemente suicida, pero era la única manera de salvar al científico a tiempo. Jake se dirigía a la lanzadera cuando la princesa Sarah lo detuvo. «Voy contigo». Lady Sar pareció horrorizada. «Su Alteza, eso es demasiado peligroso. No puedes». «Puedo y lo haré», dijo Sarah con firmeza. Miró a Jake. «Esta gente está arriesgando sus vidas por sus amigos.
¿Cómo puedo pedirles que corran riesgos que no estoy dispuesto a compartir? Si quiero entender a los humanos, necesito ver qué los impulsa en momentos como este. Jake estudió su rostro por un momento y asintió. Quédate cerca de Lady Sar y haz exactamente lo que te digamos. Sin discusión. La lanzadera de abordaje corrió hacia la nave de investigación. Atracaron con un fuerte estruendo que sacudió a todos dentro. Jake fue el primero en cruzar la esclusa de aire, con su arma lista. El pasillo más allá estaba oscuro y lleno de humo. Chispas caían de los paneles dañados del techo. La nave se estaba desmoronando. Avanzaron rápidamente por los pasillos, luchando contra dos grupos de piratas. La lucha era rápida y brutal. Jake se movía con una eficiencia experta. Su entrenamiento militar era evidente en cada acción. Celara se quedó detrás de Lady Sir, pero sus ojos estaban abiertos, absorbiéndolo todo. Esto era real. Esto fue inmediato y visceral de una manera para la que su vida protegida nunca la había preparado. Encontraron al Dr. Cole y a los demás investigadores atrincherados en el laboratorio de la nave. Cole estaba herido, con un disparo en el hombro, pero consciente. Al ver a Jake, esbozó una débil sonrisa. «Te has tardado bastante», dijo Cole con voz tensa. «Tenía que hacer una entrada», respondió Jake, ya revisando la herida de Cole. «Puedes caminar». «Si la alternativa es quedarme aquí, correré», dijo Cole. Empezaron a evacuar a los investigadores, pero entonces una explosión sacudió la nave. La nave pirata había sido alcanzada por el fuego del yate de Sara. En su agonía, arrastraba la nave de investigación hacia un gran asteroide. Los sensores indicaban que el casco estaba fallando. Tenían minutos, quizá menos. Jake miró las lecturas y maldijo. «Tenemos que cortar la conexión del rayo tractor manualmente. Alguien tiene que salir y cortar la conexión». Empezó a buscar un traje espacial, pero la princesa Celara lo detuvo. Señaló su generador de escudo personal, un pequeño dispositivo en su cinturón. «Mi tecnología de escudo es más avanzada que la de sus trajes espaciales». Dijo que se puede adaptar para una exposición temporal al vacío. «Y soy más pequeño que ustedes. Puedo llegar al punto de conexión con mayor facilidad». Jake empezó a discutir, pero Sara ya estaba activando los protocolos de vacío de su traje. «Dijiste que hiciera exactamente lo que me dijeras. Ahora te lo digo yo. Esta es la manera más rápida». Antes de que nadie pudiera detenerla, se dirigió a la esclusa de aire. Jake encendió las cámaras externas y observó cómo su corazón latía con fuerza. Vio a Sara emerger al casco dañado, rodeada por el vacío del espacio. Su escudo brillaba tenuemente, protegiéndola del frío y la falta de aire. Pero sus movimientos eran torpes, sin práctica. Probablemente nunca había hecho nada físicamente difícil en toda su vida. Solara se arrastró por el casco hacia la conexión del rayo tractor. Le temblaban las manos mientras conectaba el cortador de plasma a la conexión. El asteroide se acercaba. La nave pirata giraba sin control. Tenía segundos. El cortador de plasma se activó y la conexión comenzó a fundirse. Sara se aferró con fuerza, respirando entrecortadamente dentro de su escudo. La conexión se cortó justo cuando la nave pirata colisionó con el asteroide. La onda expansiva de la explosión golpeó como un martillo. Jake observó con horror cómo el escudo de Sara parpadeaba y se agrietaba. La explosión la hizo girar, alejándose del casco, dando tumbos por el espacio. Su escudo perdía potencia. Se escapaba aire por una grieta del generador. Iba a morir. Jake no pensó. Agarró un paquete de propulsores de emergencia, se cerró el casco y se lanzó fuera de la esclusa. El frío del espacio lo golpeó como un muro, pero lo ignoró. Encendió los propulsores, impulsándose hacia el cuerpo de Sara, que caía en picado. Estaba desorientada, presa del pánico, sin aliento. Jake la atrapó, abrazándola. Volvió a activar el paquete de propulsores,
empujándolos a ambos hacia la nave de investigación. Los ojos de Sara estaban abiertos de miedo tras su escudo. Jake vio que el contador de oxígeno de su generador bajaba rápidamente. No llegarían a tiempo. Pero entonces, Lady Srana apareció en la esclusa, sosteniendo una cuerda de rescate. La lanzó con precisión perfecta, y Jake la atrapó. Los agarró con ambas manos, más rápido de lo que los sistemas automáticos habrían podido. Atravesaron la esclusa justo cuando el escudo de Sara fallaba por completo. Se sentaron en el suelo del compartimento de carga del transbordador. Bahía, ambos temblando de adrenalina. Los científicos rescatados estaban siendo subidos a bordo. Lady Sar revisaba a Celara en busca de heridas. Todo era caos y ruido. Pero en ese momento, Sara miró a Jake y sus ojos violetas eran diferentes. Cambiados. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por venir a buscarme. Jake aún recuperaba el aliento, con el corazón acelerado. Eso es lo que haces por la gente de tu equipo. Personas de tu equipo, no súbditos, no subordinados, no personas de rango inferior. Equipo. La palabra implicaba trabajar juntos. En ese momento, agotada, asustada y extrañamente eufórica, la princesa Celara comprendió por primera vez lo que Jake intentaba explicarle sobre la dignidad humana. No se trataba de tratar a todos por igual. Se trataba de reconocer que cada persona tenía valor, que cada persona merecía respeto básico, independientemente de su posición. La lanzadera atracó en el yate. El doctor Cole y los demás científicos fueron trasladados a la enfermería. La princesa Celara, sentada en sus aposentos, aún con el generador de escudo dañado puesto, pensaba en todo lo sucedido. Había arriesgado su vida hoy. Por primera vez, había hecho algo peligroso, algo importante, algo que ayudó a los demás, y se sentía diferente a todo lo que había experimentado en su protegida vida palaciega. Se sentía real. La noticia de la misión de rescate se extendió por la Confederación más rápido de lo esperado. Las imágenes de la princesa Atalene trabajando junto a oficiales humanos para salvar vidas cautivaron la imaginación del público. La historia ya no trataba de diplomacia ni política. Se trataba de personas que ayudaban a otras sin importar lo que pasara. De especie o rango. Y eso era algo que todos podían entender. Cuando el Gran Consejo reanudó sus sesiones en Bexar Prime, la atmósfera había cambiado. El debate sobre la membresía de la humanidad era diferente ahora. El incidente entre Jake y la princesa Sara ya no se veía como un fracaso diplomático. En cambio, se veía como el comienzo de algo importante, un proceso de aprendizaje que había beneficiado a ambas partes. La princesa Sara solicitó permiso para dirigirse al consejo. Era su derecho como miembro de la realeza visitante, pero nunca antes se había molestado en ejercerlo. Ahora, de pie en la plataforma central con miles de ojos observándola, se sintió nerviosa por primera vez en su vida, pero tenía algo importante que decir. Honorables miembros del Consejo, comenzó con voz clara y firme. Me presento ante ustedes hoy no para defender mis acciones ni para exigir disculpas. Estoy aquí para reconocer que me equivoqué. Un murmullo recorrió la cámara. La realeza nunca admitía errores públicamente. Esto no tenía precedentes. Me enseñaron que el respeto emana del poder. Sara continuó. Esa cortesía es algo que los fuertes conceden a los débiles como un privilegio, no como un derecho. El capitán Morrison me mostró esa verdadera. El respeto, ese que genera confianza y facilita la cooperación, fluye en todas direcciones. Él no me respetaba menos por ser poderosa. Yo lo respetaba menos por ser ciega a mi propia arrogancia. Ese era mi defecto, no el suyo. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Algunos rostros mostraban aprobación. Otros, sorpresa, pero todos escuchaban. La humanidad nos ofrece algo que necesitamos, dijo Sara. No porque sean mejores que nosotros, sino porque ven las cosas de otra manera. Pueden ayudar a salvar las brechas entre nuestras diversas culturas,
entre especies jerárquicas e igualitarias, entre civilizaciones antiguas y nuevas. Pueden enseñarnos que diferente no significa malo. Insto a este consejo a que otorgue a la Tierra la membresía plena y a que aprenda de lo que tiene que ofrecer. El discurso terminó y Sara regresó a su asiento. La sala estalló en una discusión. El embajador Tembok, que había estado reuniendo discretamente apoyo para un acuerdo, vio su oportunidad. Propuso un nuevo marco para la membresía de la Tierra. La humanidad obtendría estatus pleno en la Confederación, pero con un papel especial como enlace cultural que ayudaría a fomentar el entendimiento entre diferentes tipos de civilizaciones. La votación fue reñida, pero la propuesta fue aprobada. La Tierra ya no era un miembro provisional. Eran miembros de pleno derecho de la Confederación Galáctica con un mandato único que reconocía el valor de su perspectiva sobre la dignidad y el respeto mutuo. No era exactamente lo que el gobierno de la Tierra esperaba. Querían ser aceptados sin condiciones, pero la comandante Park y su equipo lo reconocieron como una victoria significativa. Se habían unido a la comunidad galáctica manteniendo sus valores fundamentales. En los días posteriores a la votación, Jake y la princesa Celara se reunieron varias veces más. Su relación había evolucionado de hostil a profesional, a algo que se asemejaba a una amistad genuina. Hablaron de sus diferentes culturas, sus diferentes formas de ver el mundo. Sara le pidió a Jake que le enseñara más sobre la filosofía y la historia humanas, no con fines diplomáticos, sino porque sentía genuina curiosidad. Una noche, se sentaron juntos en uno de los jardines de la estación. Los árboles artificiales se mecían con una brisa artificial y las luces del cielo imitaban el atardecer. Celara se volvió hacia Jake con expresión pensativa. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Por supuesto, respondió Jake. Cuando caminabas ese día, cuando me fui, me sentí confundido y desdeñoso. Pensé que estaba siendo infantil. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que fue lo más respetuoso que alguien haya hecho por mí. Jake la miró sorprendido. ¿Cómo? Me trataste como alguien capaz de comprender las consecuencias, explicó Celara. Como alguien que podría aprender del fracaso. Todos los demás en mi vida se inclinan y están de acuerdo con todo lo que digo o conspiran y maquinan a mis espaldas. Pero usted acaba de responder honestamente a mi comportamiento. Tú estableces un límite. Me demostraste que el respeto tiene que ser mutuo. Fue un regalo, aunque fui demasiado tonto para reconocerlo en ese momento. Jake se quedó en silencio por un momento. Mi abuelo me dijo algo cuando era joven. Dijo que la marca de una buena persona no es no cometer nunca errores. Se trata de estar dispuesto a reconocerlos, aprender de ellos y hacerlo mejor. Sara sonrió. Fue una sonrisa real, cálida y genuina. Había estado practicando esto con Lady Sar, aprendiendo a mostrar emociones más abiertamente, como lo hacían los humanos. Sacó un pequeño cuaderno y escribió las palabras del abuelo de Jake. He estado llevando un diario de sabiduría humana, dijo, mostrándole las páginas llenas de citas y observaciones. Lady Srana dice, me estoy obsesionando, pero creo que finalmente estoy aprendiendo lo que deberían haberme enseñado todo este tiempo. Antes de dejar Visprime, Celara hizo una petición inusual. Ella quería visitar la Tierra, no como una princesa en una visita de estado formal, sino como estudiante. Quería aprender sobre la cultura humana de primera mano, vivir entre ellos, comprenderlos mejor. El tribunal se escandalizó, pero Sara estaba decidida y Jake aceptó ser uno de sus guías. Te trataré como a cualquier otro estudiante, le advirtió Jake. Esto significa altas expectativas y comentarios honestos. Sin ningún trato especial, Sara volvió a sonreír. No lo quisiera de otra manera. 6 meses después, Jake se encontraba en una sala de reuniones sobre Unity Prime. Estaba entrenando a un nuevo grupo de diplomáticos humanos que estaban a punto de comenzar misiones en toda la Confederación. Estos jóvenes oficiales parecían nerviosos y ansiosos, tal como lo habían estado años atrás.
Jake sabía que tenía lecciones importantes que compartir con ellos. Déjame contarte una historia, comenzó Jake, sobre una princesa, un error y lo que aprendí sobre la dignidad. Les contó sobre su retirada de la recepción, sobre la controversia que siguió, sobre la misión de rescate y sobre la conferencia. Los jóvenes diplomáticos escucharon con los ojos muy abiertos. Cuando terminó, uno de ellos levantó una mano. Señor, ¿tenía usted miedo de que al marcharse se pusiera fin a su carrera? Estoy aterrorizado, admitió Jake. Pero tenía más miedo de la persona en la que me convertiría si me quedaba y fingía que todo estaba bien. Otro oficial habló. Por eso siempre debemos defendernos, sin importar el costo. No exactamente, dijo Jake. La diplomacia consiste en encontrar puntos comunes y construir puentes. Pero hay algunas cosas en las que nunca debes hacer concesiones. El respeto propio es uno de ellos. La galaxia tiene miles de especies, millones de culturas, todas con diferentes ideas sobre la jerarquía y el respeto. Nuestro trabajo no es cambiarlos ni cambiarnos a nosotros mismos para adaptarnos a ellos. Nuestro trabajo es encontrar el terreno común donde el respeto mutuo, cualquiera sea la forma en que cada cultura lo entienda, se haga posible. Cuando Jake terminó la sesión informativa, apareció un mensaje en su dispositivo personal. Fue de la princesa Sara, quien actualmente estaba en la Tierra estudiando filosofía política humana en una universidad de California. El mensaje incluía una foto de ella sentada en una sala de conferencias con otros estudiantes, vestida con ropa humana informal y sin guardias ni asistencia a la vista. El texto simplemente decía, aprendiendo a ser parte de un equipo. Gracias por enseñarme que era posible. Jake sonrió y guardó el mensaje. Luego miró por la ventana hacia la Tierra que estaba abajo. El planeta azul y verde parecía pequeño y frágil desde el espacio, pero era nuestro hogar. Y ahora, finalmente, era el hogar de algo más que solo humanos. Fue el hogar de una idea que se estaba extendiendo lentamente por la galaxia. La idea de que la dignidad y el respeto no eran privilegios que debían conceder los poderosos, sino derechos que pertenecían a todos. La Confederación era vasta y antigua, con tradiciones que se remontaban a miles de años. El cambio no llegaría rápida ni fácilmente, pero llegaría. Y todo comenzó porque un ser humano se negó a comprometer su dignidad. Y una princesa estaba dispuesta a aprender porque eso importaba. Cuando Jake salió de la sala de reuniones y caminó por los pasillos de Unity Prime, se cruzó con diplomáticos de una docena de especies diferentes. Algunos le hicieron un gesto con la cabeza y otros le saludaron cálidamente. Algunos incluso preguntaron por la princesa Salara y sus estudios en la Tierra. La atmósfera había cambiado lenta, cuidadosamente, pero inequívocamente. La Confederación estaba aprendiendo que podía haber más de una manera de mostrar respeto, que la jerarquía y la igualdad no tenían por qué ser enemigas, que diferentes perspectivas podían fortalecer en lugar de dividir. Jake Morrison se alejó de una princesa porque ella lo trataba como si no importara. Al hacerlo, sin darse cuenta inició una conversación que la galaxia necesitaba tener sobre la dignidad, sobre el respeto, sobre el valor de cada individuo independientemente de su poder o posición. Era una idea muy humana, pero se estaba extendiendo. Y tal vez, solo tal vez, el universo se estaba convirtiendo en un lugar ligeramente mejor gracias a ello. El fin.